Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hablar de la obra artística llamada La Noche Estrellada, de nada más ni nada menos que de Vincent Willem Van Gogh. Haré este análisis partiendo de dos metodologías. La primera es el método biográfico de Giorgio Vasari y la segunda metodología es la de la psicología del estilo de Worringer. Nosotros no podemos hablar de su obra artística sin antes hablar de su vida. Entonces, Vincent Van Gogh nació en 1953, hijo de un pastor protestante, y su madre se llamaba Cornelia Van Gogh, una mujer bastante lejana, remota, y bueno, voy a explicar esto. Lo que pasa es que Vincent nació muerto. Así es, Vincent Van Gogh nació muerto. Luego nació este Vincent Van Gogh del que estamos hablando. Así es, así es. Lamentablemente su madre no logró superar la muerte de su hijo y por desgracia vivían cerca del cementerio. Su madre cuando iban a pasear por el campo, a ir a la tienda, no sé, cosas así, lo llevaba a ver la tumba de su hermano. Entonces él siempre se sintió vacío, sentía que su madre no lo quería, sí, le faltó ese amor materno. Por palabras descritas del mismo Vincent Van Gogh, dijo que su infancia había sido fría, cruel y estéril. Ya en esta época de su vida pues no tenía un acercamiento con el arte, hasta que un día su tío, que trabajaba en una galería de arte, se lo llevó como ayudante. En 1783 lo trasladan a una sucursal en Londres. Él en ese momento tenía 20 años y no tenía estudios formales con el arte. Entonces él empezó a estudiar, a leerse cuanto libro pudiera, tanto que llegó a leerse la Divina Comedia con ilustraciones de Gustave Doré. De aquí en adelante queda encantado con sus dibujos y se adentra en todo este mundo del arte. Bien, pues él vivía en una pequeña pensión donde conoció a una chica. A veces se miraban, se sonreían, entonces para él fue una ilusión bastante grande, ya que él no había recibido como cierto afecto. Entonces él decidió declararse, decidió expresarle su amor, pero la nena lo rechazó con toda. Entonces el man hizo el escándalo de la vida, de verdad, o sea, fue un escándalo bastante grande, lo tuvieron que retirar. Para más colmo, lo despidieron de la galería. Entonces él decide irse a Ámsterdam a seguir los pasos de su padre, ser un pastor protestante. Quería estudiar teología, pero por razones que él mismo se convivía no pudo estudiar, así que terminó fuera de una mina de carbón predicando el evangelio. Los de la iglesia lo notan, entonces Vincent dijo: por fin se fijaron en mí, al fin voy a ser parte de ellos, cuando para nada, también lo rechazaron. Entonces era rechazado por su madre, rechazado por sus amores y rechazado por la religión, por la iglesia. Entonces estaba sumamente triste. Acá voy a meter a Theo, que es su hermano. Ellos dos sí eran bastante unidos. Su hermano, quien le daba dinero y también lo incentivó a estudiar y aprender nuevas técnicas de pintura. Él empezó a estudiar esto a la edad de 27 años. Pasan muchas cosas desagradables en esta época, como que también pasa lo mismo con su prima, el mismo desastre de la chica de la que se había enamorado, pasa casi lo mismo, bueno, otro escándalo, y luego se va a vivir a París, se va a vivir a París con muchos otros pintores. Entonces esto a él lo hace sentir bastante acompañado, pintores del impresionismo, quienes eran Cézanne, Toulouse-Lautrec y Paul Gauguin, quien va a ser importante en su historia. Podría decirse que esta era la etapa más feliz de su vida. Se fue a vivir a Arles, a la ciudad de Arles, con la ayuda de su hermano, quien le paga a Paul Gauguin todas sus deudas para que se fuera a vivir con Vincent y no se sintiera pues solo y le diera como un apoyo. Aquí es donde entra lo de la oreja de Van Gogh. Sí, bueno, pues no ahondaré tanto en eso porque hay como muchas, no sé, teorías o bueno,
de lo que pasó con la oreja, que no, no toda la oreja, sino solamente el óvulo. Bueno, lo que pasa es que la relación de ellos no era muy buena, sus caracteres no eran compatibles, entonces sí peleaban continuamente. Un día Paul Gauguin estaba pintando a Vincent, entonces bueno, le mostró su pintura y Vincent se enloqueció, empezó a decir que ese no era la cara de él, que esa era la cara de un loco, en fin. Esta era la famosa época de la Casa Amarilla. Vincent decide voluntariamente internarse en un sanatorio mental. Allí no lo dejaban pintar excepto en una habitación. Entonces, un día llegó su hermano Theo a darle la noticia de que había vendido un cuadro de él. Entonces, pues esto le alegró mucho. Y la otra noticia, bueno, Vincent ya sabía que Theo iba a tener un hijo. Entonces Theo vino y le dijo, no te preocupes, yo no te voy a dejar de amar. Bueno, se abrazaron y eso. Y le dijo que lo quería tanto, que lo amaba tanto, que a su hijo le iba a poner Vincent. Entonces eso para él fue pues una felicidad bastante grande, ya que cualquier expresión de afecto, de amor verdadero hacia él, era para él algo supremamente grande. Entonces él se puso muy feliz, podría decirse que fue el día más feliz de su vida. Se puso a pintar. Ya cuando llegó la noche, estaba así mirando por su ventana y vio la noche estrellada. Sí, así es, de ahí salió la noche estrellada. Como pues no podía pintar, al otro día de memoria la pintó. Ya después se va a vivir a... no sé pronunciar la palabra. Va a vivir a ese lugar y un día sus vecinos llaman a Theo. Le dicen, ti, 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 ti. Hola Theo, lo que pasa es que su hermano no ha salido en mucho tiempo, está muy extraño, no suena ningún ruido. Por favor, venga a ver qué es lo que está pasando. Bien, pues Theo va, lo encuentra acostado en su cama. Vincent le dice que no se vaya, que lo abrace. Theo hace preguntas, pero él como que no responde con claridad, solamente le dice que no se vaya, que se quede ahí, y le dijo que se sentía en su hogar, en brazos de él. Minutos después se muere. Minutos después se muere. La verdad es que hay muchas teorías de eso, porque también pues dicen que se suicida, lo cual no creo, porque pues es un disparo aquí. Bueno, es un disparo, quien se suicida ahí como en el estómago, ¿no? Entonces es como... la otra es que unos niños siempre lo fastidiaban porque pues era el loco, ¿no? Él tenía ataques de epilepsia, él tenía depresión y todas estas cosas. Entonces habían unos niños bastante fastidiosos. Y mientras Vincent llegaba a casa o salía, la verdad no lo sé, le dispararon sin querer. Bueno, ahora adentrándome más en la noche estrellada, ya pues con todo lo que dije anteriormente nos podemos dar cuenta del panorama de su vida y del porqué de sus pinturas, ¿no? Bueno, pues esta pintura se divide en dos partes. La primera es el pueblo y la segunda es el cielo, que es ya el protagonista pues en esta pintura, ¿no? La gama cromática de esta pintura es fría, es azul celeste, grises, con el contraste del color amarillo que predomina. La técnica de él es en óleo, aplicado con bastante abundancia. Él ahonda en el color como un recurso expresivo influenciado por Delacroix, a quien siempre admiró. Si bien lo dice la psicología del estilo de Boehringer, que lo importante aquí no es el tema, sino la vida del artista, su vida espiritual y qué es lo que lo lleva a hacer tal pintura, ¿sí? Aquí es donde yo la asimilo a esta metodología, ya que crear una obra de arte no es imitar lo natural, lo que ya está, sino es como a partir de esto yo creo mi propia realidad. Y creo que con esta obra, La Noche Estrellada, es un excelente ejemplo. O sea,
Es un excelente ejemplo. Todo esto desencadena lo filosófico para darle la configuración y el estilo a este tipo de obra. Las obras de él son como un autorretrato, aunque no sea la cara de él, pero unos girasoles tirados en el suelo, desbastados. Entonces como que puedo abarcar muchas obras de él que me cuenten, o no que me cuenten su vida, sino que den un reflejo de ella. Yo diría que por supuesto el arte de este señor es una expresión total de sus sentimientos, lo cual se pasa al pensamiento lógico y que por consiguiente se concibe como una expresión espiritual libre. Rescato mucho los sentimientos y la percepción de la humanidad, de la naturaleza en sí misma. Contextualización de la época. En 1889 aparecen los tubos de óleo, lo cual le permite a los artistas poder salir a pintar. La ciudad de París se convierte en el nuevo centro artístico. Y durante este siglo se está llevando a cabo la revolución industrial. Estos son pintores contemporáneos a Van Gogh. Ya esto fue todo. Muchísimas gracias por ver.